Y a esta hora de la mañana saludamos a don Javier Bustos, director de Observadores Colombia, con una información verdaderamente preocupante y tiene que ver con unas 4 nuevas masacres que se han presentado en Colombia. Javier, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Don Manuel, muy buenos días, muy amable por su saludo, nos haga apertura, infortunadamente tenemos que hablar con esos temas. Y bueno, un feliz día para todos los audiencia. Muy amable, señor. Bueno, ustedes, además de registrar los hechos, también tienen análisis de los mismos. ¿Qué está pasando? ¿Qué lectura le dan ustedes a esta información? Bueno, Manuel, nosotros utilizamos tecnología para analizar temas que impactan la vida de los colombianos. Entonces, en esas ideas, con la tecnología miramos quién tiene las bases de datos y miramos un observatorio del delito con bases de datos de la Policía Nacional. Y dentro de ese observatorio, pues utilizamos bases de datos de Indepaz, también miramos los medios de comunicación, las diferentes noticias y le seguimos día a día el seguimiento de los fenómenos de violencia en Colombia. Particularmente las masacres, empezamos a hacer un análisis desde el 7 de agosto del 2022, es decir, el primer día de este gobierno que preside el señor Gustavo Petro. Sí. En ese periodo a la fecha llevamos un registro de 363 masacres. Esto ha impactado 29 departamentos en 196 municipios. Afortunadamente han fallecido 1.376 personas en ese fenómeno. Y aquí pues hay varias alertas. La primera es que este año tenemos un registro de 79 masacres. El año pasado, en los 12 meses, habían ocurrido 80 masacres. Es decir, que lo que hicimos en 12 meses del año pasado, este año lo estamos haciendo aproximadamente casi en los primeros 8 meses, pues con un crecimiento de víctimas que también ha tenido bastante impacto, porque el año pasado tuvimos 328 víctimas y este año llevamos 355 víctimas. Entonces, este fenómeno ha venido creciendo, ha tenido impacto prácticamente en todo el país. Se cometen más los fines de semana, los domingos y los sábados, donde pues, en esos 2 días se está ocurriendo casi el 40% de los hechos. Y pues la ONU y todos los actores internacionales definen una masacre, también un homicidio en indefensión donde mueren más de 3 víctimas. Estos pues, son las cifras que estamos teniendo. Ayer particularmente tuvimos un registro de cuatro hechos. Uno ocurrió en Nariño, en la frontera con Ecuador, en el municipio de Cumbal. Otro en Andes, Antioquia. Realmente otro sucedió también en Soacha, con Dinamarca. Y otro, unos ciclistas en Silvia, Cauca, que eran exmilitares. Y pues eso está saliéndose de control. No es posible que nosotros, con un país tan bonito, con tantas oportunidades, tanta riqueza, tengamos un nivel de violencia tan desbordados. Obviamente, cuando uno ve estas cifras, lo que usted acaba de decir y cómo lo cataloga de una situación sin control, apenas se ajusta a esta terrible realidad, ¿no? Porque son unas cifras alarmantes. Yo no sé, Javier, si ustedes tienen comparativos con otras estadísticas a nivel mundial y si hay otros países con este número de masacres como las que tiene Colombia hoy. Sí, Colombia viene deteriorando su nivel de seguridad. Estuvimos mirando desde el 7 de agosto también la cantidad de homicidios que ha tenido este gobierno y a la fecha llevamos casi 53.000 homicidios. 53.000 en los 4 años. Sí, tenemos en los 4 años. Desde el 7 de agosto, el primer año ocurrieron, del 7 de agosto al 31 de diciembre, son 147 días, ocurrieron 5.545 en el 2003 en todo el año, 13.555, año 2024, 13.496, el más alto fue el año pasado, 14.037, y lo que llevamos a corte de 12 de junio, no al 31, sino al 12 de junio, llevamos 6.159, eso nos da 52.792. Un promedio diario, 37 personas diarias. Eso es desbordado, o sea, nosotros no tenemos por qué estar teniendo esos niveles de violencia tan altos, esos niveles de intolerancia.
y sobre todo que aquí hay asociado muchas cosas, intolerancia, falta de cultura ciudadana, no sabemos regular nuestras emociones, no sabemos gestionar un conflicto con alguien que vamos en el auto y sucedió algo, un vecino, bueno, qué sé yo. Normalmente esos inicios ocurren con violencia y empezaron con un disgusto, con una riña. Entonces, si debemos hacer un trabajo no solamente de aumentar el pie de fuerza, mejorar nuestra cultura penal, sino también poder tener mayor cultura ciudadana para poder gestionar nuestra vida, porque la vida es muy bonita y aunque ha tenido que ocurrir, la vida es un milagro para nosotros tener en conflictos internos, en intolerancia, estar asesinándonos. Eso no tiene razón de ser. Sí, vimos casos en el Cauca, por ejemplo, unos profesionales que iban practicando su deporte del ciclismo, también en el departamento de Antioquia, en Soacha, en fin, geográficamente, ¿cómo ubicamos estas cifras? Hay zonas, me imagino, con mayor incidencia, ¿no? Sí, el departamento del Valle es un departamento que más impacto tiene. Ha tenido 51 eventos. Le sigue el Cauca con 47 eventos. Estamos hablando de los 4 años. Antioquia con 46 eventos y Atlántico aparece en cuarto lugar con 29, junto con Santander 29 eventos. Nariño y Magdalena somos los 7 departamentos con más impacto. La ciudad que más ha tenido eventos ha sido Cúcuta con 5, de segunda está Barranquilla con 12, junto con Bogotá, Soledad número 4, y le sigue Cali, Santander y Quilichao con 6. Pues eso nos ha impactado a todos nosotros. Uno ve las noticias y analizando las cifras del 2022 acá, ciudades como Barranquilla no sufrían la cantidad de delitos que tienen, ni tanto hurto, ni tanto homicidio. Eso no se veía aquí. Y pues las noticias han revelado acuerdos entre grupos armados, donde pues, hicieron sacar a algunos comandantes de policía, empezaron a tener alguna flexibilidad buscando un acuerdo total, una paz total, que nunca llegó y que hemos pagado los ciudadanos con insensibilidad, con nuestros familiares. Todas estas personas tienen hermanos, padres, hijos, en fin, aún tiene una vida y un núcleo familiar. Y también pues mucha gente se ha visto afectada por la extorsión o por los robos. Nosotros, desde nuestro punto de vista del Observatorio de Investigación de cómo solucionar esto, creemos que el pie de fuerza tiene que aumentar, pero también el código, porque hay muchas personas que las capturan y quedan libres, porque el código favorece a que estas personas no tengan un centro de reclusión. Y la otra, desapareció la formación del colombiano, la formación genética, valores, y está pendiente del prójimo. Y creemos que si logramos en esos diferentes frentes aumentar cultura ciudadana, estas cifras tienen que bajar. Nosotros somos unas personas trabajadoras, alegres, que no debemos estar viviendo estos hechos de violencia. Sí, el tema del incremento de la criminalidad, la violencia y distintos actos delictivos en Barranquilla, Soledad, el Atlántico en general, es motivo de enorme preocupación. Y le quería consultar, Javier, si ustedes también en sus estudios pueden incluir, por ejemplo, las medidas que se adoptan, las medidas que adopten las autoridades y los impactos que está teniendo que afectan estas estadísticas. Sí, por ejemplo, nosotros miramos la cantidad de comparándonos que hay o la cantidad de capturas que se realizan versus las judicializaciones. Y pues infortunadamente Colombia tiene un nivel de impunidad del 95%. Es decir, cuando nosotros miramos qué sucedió en este año, nosotros estamos viendo que en todos los delitos pues han ido creciendo, sobre todo el hurto a personas, la violencia familiar, las lesiones personas y las amenazas. Sí. Y pues parte de eso es cómo es nuestro código, cuáles son los procedimientos, qué tanto tiene que hacer un efectivo de una autoridad, bien sea policía, etcétera, para capturar a una persona y legalizar esa captura, y que los recursos jurídicos que tenga ese capturado le permita otra vez estar en libertad. Entonces, por eso vemos que hay algunas capturas donde el bandido no tiene 2 años, desde 14, 15, 20 anotaciones,
y siguen cometiendo delitos y cada vez el delito es peor. Entonces nosotros sí debemos tener un código penal y un procedimiento de autoridad que evite el delito. Es decir, yo sé que voy a cometer un delito, pues más bien lo evito, porque sé que la pena va a ser muy alta y eso no ocurre en Colombia. Sí. Y pues estamos viendo el consumo de alucinógenos en todos los municipios. Esto financia más el crimen y se empieza con un tema y luego es progresivo, y esto también está afectando a nuestra sociedad, a nuestros muchachos y pues nuestro futuro. Sí, cuando uno analiza distintos tipos de actividades delictivas, por ejemplo, el narcotráfico, y el discurso de muchos es, hombre, esto fracasó, hay que legalizarlo, es decir, casi como lo que dijo el presidente Petro, que para que no haya tantos actos ilegales, pues le quitamos la I y ya se vuelven legales, ¿no? Entonces, sí, quiten los pares y nadie viola las normas de tránsito, pero obviamente esa no es la salida y me parece que al contrario, esta política fallida de paz, por un lado, y la permisividad con los grupos criminales de narcotráfico en Colombia ha permitido esto, ¿no? Ha fomentado prácticamente el incremento de la criminalidad y estos números que ustedes tienen. Sí, es cierto. Al final, cuando nosotros ya tenemos un poquito más de los 50 años y el análisis a lo largo de los últimos 30 años de violencia en Colombia, o incluso nos vamos un poco más, vemos que Colombia ha evolucionado en algunos aspectos, pero el tema de violencia se ha permeado cada vez más en la sociedad. Vemos hoy que en muchos barrios, en la gran mayoría de barrios en Colombia, no solamente aquí en el Caribe, en todo Colombia, pues están generando microextorsiones, extorsiones ya mucho más fuertes. Sí. En unos municipios más que otros, pero ese fenómeno está existiendo y hay una coexistencia con el crimen. Todos sabemos que en algunas zonas del barrio venden alucinógenos, todos sabemos que por ahí no se puede pasar. Y gran ejemplo a Barranquilla, por ejemplo, con el tema de los parques. Los parques en Colombia es consumo de alucinógenos y allá no pueden los niños ni a jugar ni a hacer deporte. Claro. Entonces, nosotros sí tenemos herramientas, somos un país muy bonito, pero debemos pensar cuál va a ser nuestro futuro de aquí a 20 años. Y de acuerdo a ese sueño que tengamos, pues tenemos herramientas jurídicas, actuando en derecho, actuando en educación, porque podemos desarrollar una mejor sociedad que le brinde oportunidades a todos. Y pues al final lo que queremos es progreso, felicidad y tranquilidad. Y eso lo podemos hacer, lo hemos hecho. En el pasado lo hicimos. Entonces, sí, logramos reducir cultivos ilícitos en el año 2012 y los puntos deportados. Hay estrategias y formas de hacerlo, más con el apoyo de gobiernos como el gobierno americano, que está dispuesto a apoyarnos. Entonces debemos aprovechar esa oportunidad que tenemos ahora. Tenemos un minutico, Javier, porque tenemos que ir con el himno de Colombia, pero a ver, ¿cómo se comparan estas cifras de los 4 años de Gustavo Petro con los años de la violencia en Colombia? De la violencia guerrillera. Sí, ha crecido, sobre todo comparando los últimos 4 años. Es decir, cuando nosotros miramos los resultados del gobierno del presidente Duque, sacamos el proyectado de cada año en promedio y pues infortunadamente ha crecido versus el gobierno pasado el 6.2%, es decir, 809 homicidios más por año que lo que ocurrió en el gobierno Duque. Bueno, verdaderamente terrible, pero muy valioso este trabajo, porque yo creo, Javier, que esta información es una herramienta muy valiosa para el próximo gobierno para entender cómo es el registro histórico, cómo son las estadísticas, qué está pasando, en qué regiones, qué tipo de delitos, para comenzar a tomar acciones y combatir esto, ¿no? Sí, es cierto. Igual esta información está abierta en nuestra página web, Centro Observadores Colombia, y ahí está todo para que cada persona que le guste la cifra y quiera verificar y comparar, pues está abierto totalmente el dashboard para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Javier Bustos, director de Observadores Colombia, por su valiosa colaboración informativa en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto, un feliz día para todos. Javier, muy amable. Fuerte abrazo. 6 de la mañana en punto.